Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al primer libro de los Reyes, por Lorenzo Abarca, de la Iglesia del Bosque, en Morelia, Michoacán. Gloria al Señor Jesucristo. Nuevamente les saludo en el nombre del Señor Jesús y para compartir nuevamente sobre este libro de los Reyes, el primer libro de Reyes. En esta ocasión vamos a tocar algunos asuntos en el capítulo 12, capítulo 13, y esto es referente a la importancia que debemos dar al permanecer en la verdad, que muchas veces no le damos el valor a lo que es verdadero. Pensamos que no hay consecuencias, que podemos tratar los asuntos de una manera liviana, de una manera tan sin importancia, que no debemos ser tan cuidadosos, pero es importante cuidar la verdad, que las cosas sean como son, verdaderamente hacerse como debe ser. Sí, una de las cosas que aprendemos en la palabra de Dios es la obediencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único verdadero, ¿sí? Todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios, mas Dios verdadero. Y esto es importante porque Dios, a través de los años, a través de la historia, podemos ver en su palabra cuántos hombres con buenas intenciones quizás se han desviado de la verdad de Dios, y era tan fácil solamente obedecer lo que Dios dice, pero a veces vienen cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, o personas influyen en los demás y hacen cambiar de idea, hacen pensar que se puede aún agradar a Dios, pues no siendo obediente a lo que Él dice. En este pasaje vemos, después de la muerte de Salomón, Roboam toma su lugar como rey en Israel, y Dios hace una división ahí a través de este hombre, porque Salomón se apartó del camino de Dios, empezó él a hacer cosas no gratas a los ojos de Dios, y como consecuencia de esto, de no permanecer en el camino del Señor, Dios dividió el reino y lo dio a la mayor parte del reino de Israel, quedó en un hombre llamado Jeroboam. Y vamos a ver a través de este libro, este capítulo, cómo este hombre, habiendo a él sido confirmado por Dios, y Dios hablándole a él, diciéndole que debiera él obedecer su palabra, seguir en el camino que David había seguido, teniendo como ejemplo que David había buscado agradar a Dios a través de honrar su ley y andar en sus mandamientos. Y Dios, pues siendo él don nadie, le puso como rey sobre todo Israel, excepto la tribu de Judá, que dejó a Roboam. Y mira lo que pasa aquí. Vamos a ver el relato. Primera de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 26. Algo dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. E hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de clase del pueblo
que no eran de los hijos de Leví. Esto instituyó Jeroboam. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar perfumes. Esto es interesante, cómo este hombre, por la desconfianza que tuvo de pensar, dice que el reino iba a volver a Roboam. Él tuvo gran desconfianza, siendo que Dios le había confirmado, Dios le había dado el reino. Él no tuvo que pelear, él no fue a guerra con Roboam en un principio. Nada de esto hubo, solamente el pueblo se apartó de Roboam como Dios lo determinó, y le nombraron a él por rey. Dios le había confirmado, fue algo sorprendente. Sin embargo, este hombre, por desconfianza, empezó en su corazón a maquinar cosas, ideas, astucia, para retener el reinado. No lo hizo de la forma que Dios le había indicado, como muchos hacen hoy en día. Vemos la mayoría de las religiones hoy en día cómo se han desviado de las cosas del Señor y hacen estrategias, tienen muchas estrategias de hombres, tienen muchas ideas de hombres, ¿sí? Esto puede ser así, esto es mejor, quitan lo verdadero, ponen lo que ellos piensan. Pablo habla de esto en Romanos, cuando él hace alusión a el pueblo de Israel, como ellos dicen, tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Y hay muchos hoy en día siguiendo este camino de Jeroboam, haciendo lo que hay en su corazón, desechando lo que la palabra de Dios dice. Mira, este hombre hace varias cosas ahí, tú puedes ver. Primeramente, él cambió los lugares de adoración. Él cambió los lugares que se habían establecido, él cambió las fechas de las fiestas. Él no solamente hizo esto, pero hizo también, dice, ídolos, y les dijo, ahí están tus dioses. Ven nada más cuán vil se hizo este hombre. Y al final dice también, inventó el mes de la fiesta en su corazón. Dice que puso sacerdotes que no eran del pueblo de la tribu de Leví, puso sacerdotes de cualquier lugar, podía ser sacerdote. Esto era de veras un mal tan grande. Tantas cosas Jeroboam, en su desconfianza, tantas cosas pasó por alto, tanto engaño permitió, y él hizo errar a Israel como ningún otro rey. Como ningún otro lo hizo ahí. Él desvió totalmente todas las cosas que Dios había establecido, que Dios había dado, todo lo hizo mal. Y esto fue grande ruina, y a través de los siglos, de los años, los reyes que surgieron después fueron llevados también en la misma dirección, engañados por permitir la verdad no ser importante en su vida. Sucede también más adelante en el capítulo 13 otra manera de desviarse. Este hombre se desvió, Jeroboam, por lo que él pensó. Él puso sus opiniones antes que la palabra de Dios. Él puso lo que él consideró, su astucia, todo antes que la verdad de Dios, y le llevó a ser él engañado y pues llevar consigo a todos los que él reinaba. Luego dice aquí en el capítulo 13 algo también interesante. Dice que Dios envió a un profeta para que le hablara
le reprendiera, le dijera que él había hecho mal. Y este hombre fue enviado, este profeta fue enviado con una instrucción particular para él. Aparte de lo que él le iba a decir a Jeroboam, Dios le dio un mandato estricto a él, claro, acerca de tener el cuidado de 3 cosas que yo veo que le dijo. Mira, tú vas a ir por un lugar y no regresas por ese lugar, ni comes en ese lugar donde vas a ir y ni bebas agua en ese lugar. Esas cosas debes de cuidar. Tú regresas, te vas por un lado, regresas por otro lado y haces así. Y eso era tan simple a lo mejor, pero para Dios las cosas a veces, lo que Él dice debe hacerse, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Dios lo dice por algo. A veces dice, no, es que esto no tiene la mayor importancia, no va a pasar nada si yo cambio esto, si yo quito esto. Pues verás que sí. Vamos a ver aquí en el versículo, vamos a ver desde el versículo 15 del capítulo 13. Díjole entonces, ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. Y el otro le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, vuélvele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Pero mintióle. Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho, no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Mira, este hombre tuvo de veras una consecuencia severa. Sí. Él fue castigado, corregido por la desobediencia, la rebeldía. Quizás no era tan importante como lo que iba a decir a Jeroboam, quizás no lo consideró tan estricto, ¿verdad? No sé, a veces no se considera así, pero mira lo que pasa cuando no se obedece a la voz de Dios, cuando se pone a un lado las cosas de Dios. Hay muchos que tienen la idea de que, como dicen comúnmente, todo camino lleva a Roma. Y pues todas las religiones te llevan a Dios. Dicen, no importa la religión, no importa, lo importante es tener fe, lo importante es creer, aunque no saben ni qué creen. Sin embargo, vemos aquí que es importante la obediencia a la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Hay un pasaje que me gusta mucho y lo predico en las calles, en las plazas. Dice, andarán 2 juntos si no estuvieren en concierto. ¿Sí? Andarán 2 juntos si no estuvieran en concierto. Esto es importante. Si tú no estás de acuerdo con alguien, es muy difícil, es muy complicado, a veces es imposible andar junto. La Biblia dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no estás en acuerdo con Dios, si tú no te sometes a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, tú no vas a estar con Él. Tú no puedes entrar en el reino de los cielos, tú no vas a tener las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque necesitas estar en acuerdo, en sintonía con el Señor. ¿Sabes? Esto se me hace interesante porque a veces pensamos que el engaño viene de una manera muy horrenda. O sea, pensamos que el engaño se va a manifestar de una manera que lo vamos a poder percibir. Mira, este hombre, llega otro profeta y le dice, Dios me dijo. Le mintió.
Sí, a lo mejor, y tú puedes leer, este también era profeta, sí era profeta, él sí era profeta, pero no era Dios hablándole a él en ese momento, ¿sí? Dios había sido estricto y había dado instrucciones precisas a este hombre, a este profeta, de qué era lo que él debía hacer. Sin embargo, él se dejó llevar porque este hombre dijo, yo también soy profeta. ¿Sí? ¿Cuántos llegan a dejarse llevar porque otro también dice, no, yo también creo en Dios, yo también sé de Dios, yo he escuchado de Dios, yo no sé, hay mucho engaño. Mira, tú encuentras muchos religiosos que dicen ser de Dios, pero tienes que asegurarte de veras que es la palabra de Dios lo que se te enseña, lo que se te habla. No debemos nosotros dejar al ahí se va, o como siempre dejamos las cosas sin importancia, sin darle el aprecio, el cuidado que es necesario. ¿Sabes? Este hombre llegó y él hasta donde dijo, un ángel me habló. ¿Sabes? Esto me habla al pasaje que vemos en Gálatas, cuando Pablo llega ahí a Galacia nuevamente después de haber predicado, y se fue él y regresa para ver cómo van los hermanos, y él se sorprende, él se queda maravillado, dice en el capítulo 1, de que tan pronto se traspasaron del evangelio de Cristo a otro evangelio. Dice, no que hay otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio. Pero él añade, dice, mas si nosotros o un ángel del cielo os viene y os anuncia otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Sí? O sea, no debes consentir, no debes creer a cualquier que diga, es que yo también pienso. Por eso tenemos la palabra de Dios, para no llevarnos nosotros a tienta, para no ir nosotros a ver qué opina aquel, qué dice aquel. No, Dios no nos dejó a la deriva, Dios no nos dejó sin de veras tener un testimonio firme, algo en el que podamos constatar las cosas. ¿Sí? La palabra de Dios es permanente, la palabra de Dios es viva, y es a la palabra de Dios a la que debemos acudir para cualquier situación, en cualquier cosa. ¿Cómo sabemos la verdad? Escrito está. Cristo dijo, escrito está, escudriñad las escrituras. ¿Sí? Pedro insiste, dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Tenemos tantos ejemplos, tantos testimonios en la Biblia acerca de hombres desviándose por sentimientos, por engaño, por malicia. No sé, hay tantas maneras astutas que Satanás usa para desviar a los hombres de la verdad, pero debemos ser nosotros cuidadosos. ¿Sí? Estos dos pasajes me dejan ver con claridad que el engaño es fácil de entrar en la vida de los hombres. ¿Cuántos hoy en día viven engañados porque alguien te dijo, o porque en su corazón tuvieron el deseo de decir, es que esto puedo hacer y esto es lo que Dios se va a agradar, y es así? Mira, hay muchos más que podemos mencionar. Podemos hablar de Saúl, como él tuvo también la intención de sacrificar a Dios cuando le fue dicho que no lo iba a hacer él. ¿Sí? Entonces, no es tanto el qué podamos hacer, cuánto podamos hacer o qué nos pueden decir. Es lo que Dios dice. ¿Sí? Debemos poner nuestra confianza y nuestro cuidado en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. ¿Sí? En nuestras almas esto es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sí? Cristo dice, escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Cristo dice, ¿quieres venir a mí? Escudriña las escrituras. Esto es importante. Considera esto, no seas llevado de acá para allá por cualquier estratagema de doctrina, no seas tú engañado fácilmente. Mira, hay una Biblia, hay un libro que se llama la Biblia, es palabra de Dios, y si es palabra de Dios, debes escudriñarla y saber qué es lo que Dios dice. Debemos dar más cuidado a esto. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño, mucha religión, mucho engaño, mucha distracción, mucho engaño. Pero hay una verdad que puede cambiar nuestra alma, nuestra condición. Es la verdad de Dios.
Afírmate en la palabra de Dios, que nada te desvíe de ello. No seas como ese hombre rebelde al dicho de Jehová. Amén.